En este video se analizará de manera muy resumida El Espinazo del Diablo, una película dirigida por Guillermo del Toro, que en su tiempo probablemente pasó muy desapercibida, pero eso no la hace mala. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Con estas palabras, narradas por el Dr. Casares, comienza un drama de terror gótico ambientado en la Guerra Civil Española. Nuestro protagonista, Carlos, será dejado en un orfanato que aloja a los hijos de republicanos, pero pronto descubrirá el misterio que rodea el lugar desde hace poco tiempo. Muchos de los miedos del hombre pueden venir de tiempos inmemoriales, y digo inmemoriales porque podría considerarse prehistoria, es decir, de las épocas de la evolución del hombre correspondientes a los primeros cavernícolas, aquellos que no tenían ningún sistema de escritura, que vivían en cuevas, que no conocían el fuego y que por tanto vivían las noches en total oscuridad con la luna como único guía para recorrer sus caminos, que podrían salvarlos de mortales peligros, o por el contrario, podrían llevarlos a un trágico fin. El miedo a la oscuridad puede considerarse como una de esas fobias que vienen de nuestros más lejanos antepasados. Es tal vez la misma sensación que ellos sentían en miedo de sus oscuras, profundas y silenciosas cavernas. Es el miedo a lo negro, lo oscuro, lo que no podemos ver, lo que nos es desconocido. Es el miedo que nos hace imaginar seres terribles, horribles y crueles, los cuales nacen de tan solo un leve sonido. El Espinazo del Diablo, una película dirigida por Guillermo del Toro y producida por los hermanos Almodóvar, es oscura y lúgubre, y una de sus principales características es el manejo que hacen de ese miedo tan antiguo pero tan fundido en nuestro interior, la forma como tratan los elementos que siempre han caracterizado el cine de terror desde sus inicios, y tal vez seguirá distinguiéndolo hasta que este arte llegue a su fin, si es que esto ocurre alguna vez. Pero El Espinazo del Diablo no solo utiliza elementos cinematográficos, sino que incorpora otros, como objetos que se mueven solos, cosas que parecían entender los problemas de los humanos y que dan respuesta a sus preguntas. Además, esta película utiliza tanto el suspenso como el terror visual. Durante gran parte del comienzo de la película no se muestra el fantasma que atormenta la vida del protagonista de los hechos, sino que únicamente se da a entender que existe un ente sobrenatural que habita ese lugar. Por otro lado, cuando la película está yendo a su mitad, se muestra claramente el espectro, con lo cual se busca producir miedo debido a la monstruosidad, a la aberración y a la asquerosidad. La película inicia con una escena en la cual muestran a un niño que está muriendo, cuya alma es la que posteriormente aparecerá durante el transcurso de la historia. Después de esa escena inicia la historia como tal, a la que uno le pone mucho cuidado al verla, pero la primera escena queda en el olvido hasta que la historia deja entrever que existe un ser sobrenatural presente, y es ahí cuando uno empieza a entender la razón de mostrar la primera escena, lo que es confirmado posteriormente por uno de los personajes, quien relata cómo fue que sucedieron los hechos de la muerte del niño. Lo anterior se puede resumir así. Se muestra una escena aparentemente desligada de la historia central, luego empieza a desarrollarse la historia y finalmente se recurre al suceso inicial para aclarar completamente la trama de la película. Y aunque la película se remonta a hechos que sucedieron en el pasado, estos son solo recuerdos y no hacen parte del desarrollo de la historia que se está dando. Esto significa que la película no hace uso del flashback, error en el que se podría incurrir fácilmente, pues su estructura es lineal y por lo tanto la historia es una sucesión de hechos que ocurren uno detrás de otro en forma cronológica. En cuanto a la relación de la película con su nombre, a primera vista pareciera que es algo muy superficial y un poco ilógico, ya que lo del espinazo del diablo tiene que ver con unos fetos que se encuentran en el orfanato y que presentan un defecto horrible que consiste en una deformación de la columna vertebral, la cual se encuentra por fuera del cuerpo. Si el análisis se realiza desde este punto de vista, la relación parece poco consistente,
Pero si no solo se tiene en cuenta eso, sino todo el desarrollo de la película, con la evolución interior de los personajes, con sus acciones, con sus actitudes y con sus pensamientos, entonces uno se puede dar cuenta que el verdadero significado del nombre de la película es la muestra de la maldad del hombre, de la conversión que sufren los sentimientos de los niños, de la falsedad y el interés de Jacinto, de su inhumanidad, de su insensibilidad y de su sed de sangre y venganza. En cuanto al aspecto técnico, no hay demasiados tipos de tomas, siendo las principales los planos generales, los primeros planos y uno que otro plano de detalle, todos en algún momento para algún jumpscare, pues no olvidemos que sigue siendo una película de terror. La elección de música, vestimenta y fotografía acompaña muy bien al ambiente triste y oscuro que Del Toro quiere transmitir. Esta película, aunque no es una obra maestra en cuanto a lo técnico, demuestra que con pocos elementos de cámara puede llegar a transmitir muchas sensaciones al espectador. En conclusión, no es la mejor película del director, pero cumple su objetivo de transportarnos al mundo en donde transcurre la historia. Es verdad que al ser tantos personajes no se les puede dar un gran desarrollo a todos, pero la mayoría cumplen bien su rol, y es una película a la que se le tiene que dar una oportunidad, en especial para ver la evolución que ha tenido Guillermo del Toro desde el 2001.